Bienvenidos a la clase de función y estructura del sistema respiratorio. Mi nombre es Alejandra Fernández, kinesióloga. Vamos a repasar un poco las funciones del sistema respiratorio y para ello vamos a partir viendo que el aparato respiratorio en sí está formado por los pulmones y la vía aérea, por cuya luz va a circular el aire atmosférico que entra hasta llegar a la unidad funcional de los pulmones, que es el alveolo. Los órganos respiratorios, también llamados vías aéreas, se dividen en dos ítems. Uno son las vías aéreas superior, que van a estar compuestas por la nariz, por la boca y la región de la faringe, incluyendo nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Las vías aéreas inferiores van a corresponder a la laringe, a la tráquea propiamente tal, a los bronquios, bronquiolos y alveolos, como parte de las vías del sistema respiratorio. Para entender un poco más el sistema respiratorio, vamos a observar un video. En este video nosotros podemos observar cómo las flechas indican la entrada y salida del aire a través de las vías aéreas de conducción hasta el pulmón, ¿ya? Como observamos, nosotros en nuestro sistema vamos a tener vías aéreas como la laringe, la tráquea, los bronquios, y esto va a terminar en los pulmones. Y ahí tenemos la entrada y salida, ¿no es cierto?, de la vía aérea, de la entrada del aire, la salida y cómo los pulmones funcionan. Si observamos en esta imagen, los pulmones son los encargados de distenderse, o sea, aumentar su tamaño durante la inspiración y volver a su tamaño durante la expiración. Si nosotros nos inducimos hacia la vía aérea, vamos a encontrar estas estructuras que son los alveolos, ¿ya? Estos alveolos están cubiertos en un saco y estos alveolos se distienden cada vez que nosotros distendemos un pulmón. ¿Cómo hacemos estos cambios en la estructura del pulmón? Gracias a la contracción de este músculo llamado diafragma. Entonces, entre el aire, ¿no es cierto?, inspiramos o expiramos, nuestro pulmón sufre cambios, ¿ya? Cambios en tamaño, en disposición y también, ¿no es cierto?, se va a generar dentro de él el intercambio gaseoso, ¿ya? Por eso es tan importante el sistema respiratorio. Volvemos a entrar a la vía respiratoria, nosotros tenemos 300 millones de alveolos y esos 300 millones de alveolos van a estar compuestos, ¿no es cierto?, en este saco lleno de alveolos que ustedes ven que se distiende y se ilumina a la entrada del oxígeno, ¿ya? Y que va a generar intercambio con los capilares, tanto venosos como arteriales, ¿ya? Generando el proceso de difusión, entrega de oxígeno y salida de CO2, como podemos observar en el video. Todo esto ocurre de forma simultánea en todo nuestro sistema respiratorio, por eso es tan importante el funcionamiento respiratorio en general. Ahí podemos observar en el video la estructura general, que estamos hablando de las vías aéreas pequeñas. Nosotros cuando hablamos de sistema respiratorio, estamos hablando de que este sistema respiratorio tiene la conformación de un árbol, ¿ya? Y esas pequeñas ramitas son los bronquios. Lo mismo acá, este árbol con sus ramas más pequeñas, estos bronquios y estos sacos alveolares donde vamos a encontrar la cavidad alveolar, ¿ya? Importante para el funcionamiento. Pero por otro lado tenemos la sangre, los hematíes, los glóbulos rojos, que son importantes para el intercambio gaseoso, ¿ya? Gracias a ellos podemos transportar el oxígeno hacia las zonas, ¿no es cierto?, importantes para poder generar su función. Gracias a los glóbulos rojos nosotros podemos unir ¿no es cierto?, principalmente el oxígeno a la hemoglobina.
Cuando hablamos del sistema respiratorio, nosotros hablamos que el sistema respiratorio interviene en los siguientes mecanismos. El principal, el intercambio gaseoso, ¿ya? Porque podemos intercambiar oxígeno por CO2. El balance ácido-base, ya que al mantener la presión de oxígeno y la presión de CO2 estable, nos permite mantener un equilibrio ácido-base en el sistema respiratorio. Nos permite también la fonación, muy importante función para el sistema respiratorio, y también tiene que ver con los mecanismos de defensa y metabolismo pulmonar. También tiene que ver con el manejo de materiales bioactivos. Ya, en esta imagen vamos a observar un video donde vamos a ver el funcionamiento del sistema respiratorio. Para ellos vamos a poner el puntero láser. Muy bien. Entonces, cada vez que nosotros inspiramos, lo que hacemos es aumentar el diámetro de la caja torácica. Esto ocurre al aumentar, ¿no es cierto?, la elevación de las costillas. Al elevarse las costillas, lo que se genera es un cambio de presión en el tórax. Este cambio ocurre porque tenemos este músculo que separa la cavidad torácica con la abdominal, que es el músculo diafragma. Este músculo se contrae durante la inspiración, lo que hace es traccionar las costillas, por lo tanto las costillas se elevan junto con la musculatura intercostal, lo que va a generar un cambio de presión. Este cambio de presión genera que los pulmones se distiendan y pueda ingresar el aire. El proceso de expiración, como lo podemos ver ahí, es una vuelta al reposo, a lo natural. Las costillas vuelven a tomar su posición, el pulmón vuelve a su posición de reposo y el diafragma se relaja y vuelve a ascender. Descenso, inspiración, ascenso, expiración. ¿Ya? Distensión del pulmón en inspiración. Ahí, muy bien. Y cuando vuelve a su posición, expiración. Si ustedes se dan cuenta, el sistema respiratorio, tanto el tórax como los pulmones y el diafragma, funcionan como un sistema con componente elástico. ¿Ya? Lo tenso en la inspiración, lo suelto y vuelve a su posición en la expiración. Para entender el sistema respiratorio, nosotros también tenemos que considerar que el sistema respiratorio está dividido en compartimentos, ¿ya? Y estos compartimentos son muy importantes para entender la lógica del funcionamiento. Las vías aéreas son los elementos de conducción entre el ambiente y los alveolos. Por lo tanto, van a estar compuestas por laringe, tráquea, bronquios primarios, derecho e izquierdo, de ahí bronquios, ¿no es cierto?, bronquios lobares, segmentarios, hasta llegar a los bronquiolos respiratorios, que son los más pequeños. Vamos a tener otro compartimento que son los espacios alveolares. Esta área va a estar destinada al intercambio gaseoso que se realiza a través del revestimiento epitelial. O sea, estamos hablando de esta zona cuadrada donde vamos a encontrar a la cavidad alveolar, donde ocurre, ¿no es cierto?, estos intercambios. Y el intersticio es todo el tejido del pulmón, compuestos por intersticio pleural, intersticio intralobular, septos, todo este conjunto de componentes de tejido de sostén conforman el intersticio pulmonar. ¿Ya? Este tejido de sostén, que forma una vaina a los bronquios y a los vasos intrapulmonares, va a contener diversos tipos de células y red capilar que van a envolver a los sacos alveolares para poder favorecer el intercambio gaseoso. Por lo tanto, si vemos el pulmón va a estar compuesto de muchas estructuras, de mucho tejido, y en este tejido nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, que va a estar la cavidad alveolar con sus distintos tipos de células, con un líquido llamado surfactante, van a entrar los capilares y todo este tejido de sostén va a ser parte del intersticio. Cuando hablamos de las vías respiratorias, vamos a encontrar la porción conductora, que es la que encontramos acá, y en rosado la porción respiratoria. ¿Qué estructuras se encuentran en la porción conductora? Tráquea,
bronquios y bronquiolos. Su única función es transportar el aire. ¿Cuál es la función principal? Es llevar el aire hacia el interior del pulmón y extraer el aire hacia el exterior, ya de la zona respiratoria. ¿Qué van a generar esta porción conductora? Poder llevar el aire hacia la zona de intercambio. ¿Cuál es la función principal de la porción conductora? Es calentar, humidificar y filtrar el aire antes de que alcance la región crítica para el intercambio gaseoso. Netamente, esa es su función. En cambio, la porción respiratoria va a estar compuesta por bronquiolos respiratorios, conductos y sacos alveolares. ¿Qué ocurre ahí? La hematosis, que es el intercambio gaseoso, ¿ya? Es la función principal y por lo tanto corresponde a la unidad funcional. En esta imagen podemos observar las vías respiratorias con sus divisiones y que componen hasta el bronquiolo la zona de conducción. La zona respiratoria compuesta por un bronquiolo respiratorio por los alvéolos dispuestos en estos sacos alveolares, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener estas dos estructuras. ¿Qué ocurre en la zona de conducción? ¿Qué creen ustedes que ocurre? Netamente conducir el aire, ¿ya? Que es lo que permite humidificar, filtrar y humedecer el aire para que llegue a la zona respiratoria en las condiciones óptimas para el intercambio. Vuelvo a preguntar, ¿quiénes componen la zona respiratoria? La imagen se los dice. Un bronquiolo respiratorio, un saco alveolar con los conductos, ¿no es cierto?, y las cavidades alveolares. Nuestras zonas respiratorias tienen características anatómicas, ¿ya? Si observamos, la vía aérea se va dividiendo, la tráquea es una sola, los bronquiolos se van dividiendo hasta llegar en 8, y así terminan hasta llegar a la zona respiratoria, la vía aérea, en 6 por 10 elevado a 8, o sea, se dividen y tenemos una gran área de superficie para el intercambio. ¿En qué zonas encontramos cilios? Los cilios es parte del tejido respiratorio, muy importante los cilios para generar, ¿no es cierto?, este movimiento ciliar y poder atrapar partículas y poder generar, ¿no es cierto?, la mantención de la vía aérea. Los cilios los encontramos en tráquea, en bronquios y en bronquiolos. Hacia las zonas respiratorias casi ya no encontramos cilios. Por lo tanto, en los conductos alveolares no hay cilio y en los sacos alveolares tampoco. Se dice que en los bronquiolos respiratorios pueden existir algún que otro cilio. Musculatura lisa lo encontramos en la tráquea, en los bronquios y en los bronquiolos. La musculatura lisa es parte del componente de las vías respiratorias, ¿ya? Por lo tanto, el músculo liso es importante porque le da la estabilidad a la vía aérea. El músculo liso lo vamos a encontrar hasta los bronquiolos. En los bronquiolos respiratorios hay algo, muy poco, al igual que en los conductos alveolares, y nada en los sacos. Ya aquí ya no hay músculo. Y con respecto a los cartílagos, la tráquea tiene cartílago, los bronquios ya tienen cartílagos de forma más irregular, y en los bronquiolos ya no encontramos cartílagos. Por lo tanto, son y se convierten en una zona muy inestable, porque no tenemos el cartílago que le permite dar estabilidad a la vía aérea y mantenerla abierta, ¿ya? Bronquiolos respiratorios tampoco tienen y los conductos alveolares tampoco, ¿ya? Y menos los sacos alveolares. Por lo tanto, hasta los bronquiolos podríamos decir que son regiones un poco estables. Tienen cilio, tienen músculo, pero no tienen cartílago. En la región de los bronquios, grandes bronquios, sí tienen cilio, sí tienen músculo y hay algo de cartílago, por lo tanto son zonas más estables. Mientras más cercano a la tráquea, hay más estabilidad. Mientras más lejano de la tráquea, menor estabilidad, ¿ya? Mecanismos de defensa del sistema respiratorio. Dentro de los mecanismos de defensa vamos a tener el primer mecanismo asociado a la vía aérea respiratoria superior. Principalmente en la nasofaringe vamos a encontrar el vello de la nariz, encargado de atrapar partículas, la anatomía de las vías respiratorias superiores, con todo, ¿no es cierto?, su composición nos permiten mantener un mecanismo de defensa, el aparato mucociliar y la secreción de inmunoglobulina A, principal anticuerpo de la mucosa del sistema respiratorio.
Veamos cuáles son estas características de la vía aérea superior. Fosas nasales filtran las partículas entre 5 milímetros a 10 milímetros. Las vibrisas, que son las vellosidades, no permiten la entrada de las partículas de polvo, tierra, arena. ¿Ya? Por lo tanto, las vellosidades nasales son importantes porque se encargan de atrapar las pequeñas partículas en la cavidad nasal. Y se acuerdan de la cavidad nasal compuesta por los espacios aéreos, que eran los cornetes, ya cornete superior, medio, inferior, más los senos paranasales, le confieren a la entrada de aire más turbulencia y le genera un recalentamiento del aire, por lo tanto permite filtrar partículas y estas entradas permiten, ¿no es cierto?, filtrar aún más el aire más puro hacia la vía aérea inferior. Por eso son tan importantes dentro del funcionamiento. Con respecto a los conductos respiratorios, como la tráquea y bronquios, vamos a encontrar que en ellos está dado el reflejo de la tos. Por lo tanto, acá el principal mecanismo de defensa en esta zona entre la tráquea y los bronquios es el reflejo de la tos y el reflejo epiglótico. ¿Se acuerdan? Que arriba encontramos la epiglotis, que se abre y se cierra para proteger la vía aérea, ¿ya? Por lo tanto, ese es un principal mecanismo de defensa. La ramificación estrecha del árbol bronquial también, esto que se divida en ramitas más pequeñas, es un mecanismo de defensa del sistema respiratorio. El aparato mucociliar, que dentro del epitelio de los bronquios y de la tráquea encontramos cilios, ¿ya? Y mucosa, células que generan mucus, permiten atrapar las partículas para llevarlas, ¿no es cierto?, al proceso de limpieza. Y también vamos a encontrar la producción de inmunoglobulinas, como la IgG y la IgM y la IgA, encargadas de defender también a este sistema respiratorio. A nivel más distal, a nivel de las vías respiratorias inferiores, entre los alvéolos y las vías terminales, vamos a encontrar que en estas cavidades alveolares los principales mecanismos de defensa van a estar dados por el líquido alveolar, que es el surfactante. El surfactante tiene un sistema defensivo, las inmunoglobulinas que van a estar también y los sistemas de complemento. También vamos a encontrar los macrófagos alveolares, ¿ya? Y también los polimorfonucleares encargados de la protección. Con respecto a los mecanismos de defensa mucociliar, cuando hablamos de estos mecanismos, estábamos hablando de que en el epitelio del sistema respiratorio, espérenme, voy a colocar el puntero, en el epitelio del sistema respiratorio nosotros vamos a encontrar células caliciformes encargadas de producir y secretar muco y células epiteliales respiratorias con cilios, ¿ya? Estos cilios permiten, junto a la secreción del muco, poder movilizar las partículas, todo lo que nosotros queramos desplazar desde la vía respiratoria inferior hacia la vía aérea superior, como mecanismo de defensa, ¿ya? Por lo tanto, este epitelio es muy importante para defender al sistema respiratorio. Acá tenemos una imagen más ampliada donde observamos las células epiteliales respiratorias con los cilios, ¿ya? Y vamos a encontrar las células caliciformes con la producción de moco, ¿ya? Lo que hacen los cilios es mover y trasladar este moco hacia la vía aérea superior y en este moco van a ir quedando atrapadas todas las partículas que no fueron filtradas en la vía aérea superior. A nivel de los bronquiolos, el 80% de las células epiteliales cilíndricas son ciliadas con cada uno unos 200 cilios, que es lo que estamos hablando, ¿ya? Por lo tanto, estas células epiteliales cilíndricas ciliadas tienen más o menos entre cada una 200 cilios. Por lo tanto, si consideramos que todo el epitelio es una gran alfombra de cilios en nuestro sistema respiratorio. El movimiento ciliar está
está coordinado entre las células adyacentes. Por lo tanto, este movimiento es un movimiento coordinado entre cada una de las células. A nivel de la tráquea y de los bronquios vamos a tener estas células ciliadas que se van a intercalar junto a células productoras de moco, que son las células caliciformes, ¿ya? Por lo tanto, entre medio de estas células vamos a ir encontrando células caliciformes productoras de moco. Los cilios son proyecciones de células que cubren entre 0.5 metros cuadrados promedio de 200 cilios. O sea, imagínense la capacidad que tienen para cubrir el sistema respiratorio. También dentro de los mecanismos de defensa del sistema respiratorio y que vimos en las diapositivas anteriores, tenemos que las paredes alveolares se componen de un endotelio capilar, ¿ya? Por lo tanto, el alveolo a nivel de su endotelio va a estar revestido con la presencia de macrófagos que van a generar también defensa e inmunoglobulinas que pueden destruir patógenos microbianos. Por lo tanto, en el epitelio alveolar vamos a encontrar células que tienen que ver propiamente tal con la defensa. La vía respiratoria inferior es estéril, por lo tanto, todo el manejo de vía aérea inferior debe ser estéril por funciones de filtrado y eliminación. Las partículas mayores a 10 micras se filtran en la mucosa nasal, por lo tanto, las partículas grandes van a ser filtradas a nivel de la cavidad y paredes nasales. Las micras o las partículas con micras más pequeñas de 2 a 10 se pueden atrapar todavía en la orofaringe, ¿ya? Por lo tanto van a ser deglutidas al tracto digestivo, pero las partículas de menos de 2 micras son las más peligrosas porque son las que pueden alcanzar a la cavidad alveolar y a la vía respiratoria distal, ¿ya? Y de esas partículas son las que tenemos que cuidar el sistema respiratorio. Otro sistema de defensa son las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son las encargadas, ¿no es cierto?, de actuar en forma específica contra diferentes microorganismos por varios mecanismos. ¿Dónde encontramos las inmunoglobulinas? Las vamos a encontrar en las secreciones respiratorias, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen las inmunoglobulinas? Impiden su adhesión a receptores celulares, también aglutinan, lo que favorece la fagocitosis por otras células, ¿no es cierto?, de estos microorganismos y activan el sistema de complemento, que lo que se encarga es de destruir e iniciar el proceso inflamatorio. ¿Qué inmunoglobulinas encontramos en el sistema respiratorio? La inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la IgA y la IgE, ¿ya? Principales para el sistema respiratorio. De estas múltiples inmunoglobulinas les voy a dar una idea principal de la IgA, IgG y IgM. La IgA se encuentra en las vías respiratorias superiores y es un anticuerpo antiviral con propiedades antiadhesivas, por lo tanto se encarga de defender la vía aérea superior. La IgG se encuentra en los alvéolos y ejerce un activo mecanismo de defensa antibacteriano, por lo tanto siempre va a estar ahí defendiendo. Y la IgM se relaciona con la fijación del complemento y la opsonización e inmunidad de tipo celular, por lo tanto se encarga de activar también al sistema celular. Otros sistemas de defensa está el surfactante, además de su acción sobre el alvéolo, también tiene propiedades de opsonina, ¿no es cierto?, con lo que facilita la fagocitosis. ¿Cómo se considera esta propiedad de opsonina? Se considera así como un bacteriostático natural, o sea, en el fondo lo que hace es atrapar a la bacteria para su posterior fagocitosis. Tiene funciones muy parecidas a lo que son los antibióticos, ¿ya? Los macrófagos alveolares, así como tenemos macrófagos en todos los otros sistemas, también tenemos macrófagos en el sistema alveolar y su función es la fagocitar, ¿no es cierto? Su fagocitación inespecífica provienen de los monocitos, ¿no es cierto?, circulantes y pueden permanecer por largos periodos en los alvéolos y en el intersticio y en la vía aérea. Por lo tanto, es una de las primeras líneas también de defensa del sistema respiratorio.
Y los polimorfonucleares, en condiciones normales, la mayoría de estos polimorfos son los leucocitos, que se encuentran en los capilares pulmonares, mientras que solo muy pocos se ubican en la vía aérea y en los alvéolos. Por lo tanto, se encargan de la defensa del sistema capilar en sí. Y en esta imagen podemos observar que dentro de esta cavidad alveolar vamos a encontrar el líquido surfactante con función bacteriostática. Vamos a encontrar macrófagos alveolares que van a proteger a esta cavidad y así a cada una de las cavidades. Y también vamos a encontrar cercano a los capilares también los leucocitos o estos polimorfonucleares para la defensa. ¿Ya? Este es un corte transversal del tejido pulmonar, que observamos la cavidad alveolar compuesta por las células neumocitos tipo 2, el recubrimiento por las células tipo 1 o neumocitos tipo 1, ¿ya? Vamos a encontrar las células de defensa alveolar, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar que este alveolo va a estar rodeado de 1, 2, 3, 4, ¿se dan cuenta? 5 capilares alrededor. Y estos 5 capilares van a estar separados por los septos interalveolares, ¿ya? Acá, esta separación. Y a través de esta membrana y esta otra va a difundir los gases. Creo que eso lo vamos a ver en otro capítulo, ¿ya? Pero esto es para que vayan entendiendo un poco cómo va funcionando el sistema respiratorio. Bueno, el mismo corte, pero ahora, ¿no es cierto?, en una imagen más animada, vamos a encontrar el intersticio pulmonar compuesto por tejido conjuntivo, ¿ya? ¿Qué destacamos dentro del intersticio pulmonar? El músculo liso, los capilares, el colágeno y la elastina para darle la estabilidad al tejido pulmonar, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Y observamos, acá tenemos un capilar pulmonar, ¿ya? La separación que va a conformar la barrera de separación entre el capilar y el alveolo es como de 0,5 micra. Tenemos también este capilar con eritrocitos para generar el intercambio, ¿ya? Tenemos el alveolo con sus paredes y vamos a encontrar que tenemos las células alveolares tipo 2, que son los neumocitos tipo 2, y vamos a encontrar que esta cavidad está compuesta por células alveolares tipo 1, o neumocitos tipo 1, ¿ya? Que recubre. Vamos a encontrar que entre el capilar y el alveolo está el tejido intersticial con el fluido intersticial. Por lo tanto, vamos a encontrar líquido también en el exterior. La cavidad alveolar tiene su propio líquido y fluido, que es el fluido alveolar, que es generalmente producido por el surfactante, ¿ya? Y también vamos a encontrar los macrófagos alveolares, que son importantes como mecanismo de defensa. Y eso en general encontramos a nivel general del pulmón. Recuerden que lo que estamos viendo hasta ahora es repasar un poco los componentes y también conocer algunas estructuras que conforman el sistema respiratorio para después poder entrar bien a la fisiología pura. ¿Qué más debemos conocer? Que el pulmón tiene una matriz extracelular que está compuesta por tejido conectivo, que suponen el 25% de la masa del pulmón de un adulto. Esta matriz o este tejido, ¿no es cierto?, extracelular está compuesto principalmente por colágeno en un 60 a un 70% y elastina en un 20 a 30%. Y el resto con glucosaminoglucanos y fibronectina, ¿ya? Pero el componente principal del pulmón es colágeno en un 60 a 70 y elastina en un 20 a 30. ¿Cuál es la función? El colágeno y la elastina son elementos estructurales. La elastina actúa en la distensibilidad del pulmón, por lo tanto, la elastina le da la capacidad elástica al pulmón para poder distenderse, inflarse durante la inspiración, ¿ya? Por lo tanto, si la elastina falla, el pulmón no va a tener la capacidad de distenderse como un elástico. El colágeno lo que hace es limitar esta distensión, dándole la estabilidad al pulmón. Por lo tanto, limita el volumen al mantener el equilibrio entre el colágeno y la elastina. El resto de las proteínas, como la fibronectina y la fibrina, van a participar en la modulación
de los procesos. Actúan como sustrato para facilitar el desplazamiento del infiltrado celular durante una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, si hay una respuesta inflamatoria en el pulmón, acá, ¿no es cierto?, participan el resto de las proteínas principales. Sin embargo, el colágeno pulmonar está encargado del soporte estructural del tejido pulmonar. Por lo tanto, debemos tener un equilibrio y es parte del componente del tejido conectivo del pulmón. La elastina junto a la fibrilina pulmonar son fibras elásticas presentes en la pleura, ya presentes en los septos alveolares, que son esos espacios que yo les mostré que separan entre un alveolo y un capilar, y en las paredes de los vasos sanguíneos y en las vías aéreas. Estas fibras elásticas son estructuras muy estables, responsables de que el pulmón pueda distenderse y pueda retraerse, volver a su posición. Y ese concepto es retracción elástica, ¿ya? Cuando vimos en el video, el pulmón podía insuflarse, ¿ya? Aumentar de volumen en la inspiración, y esa es su capacidad de distensión. Pero también tenía la capacidad de volver a su posición normal, y esa es la retracción elástica, ¿ya? Y eso se lo permite la elastina junto a la fibrilina. Volviendo un poco a la vía aérea y a la división, nosotros vimos que teníamos una zona de conducción y una zona de respiratoria. Los libros de fisiología dividen a la vía aérea en 3 zonas. La zona de 0 a la 16 generación habla de una zona de conducción. Esta zona de conducción tiene que ver con la tráquea y todas sus divisiones hasta llegar a la división 16. Esta zona de conducción de la 0 a la 16 está dada por la 1, que son los bronquios principales, hasta la 16, que son los bronquiolos terminales. Después mencionan que existe una segunda zona, que es la zona de transición. Transición, ¿qué quiere decir? Que es una zona entre conducción y una zona respiratoria. Y esta zona involucra la 17, la división 18, la división 19, 20, 21 y 22. O sea, abarca 6 divisiones más, ¿ya? Y en esta zona de transición de la 17 a la 22, vamos a ver que va a estar dividida de la 17 a la 22 de los bronquiolos terminales, se van a dividir hasta llegar a los bronquiolos respiratorios, ¿ya? Por lo tanto, tienen una gran área de superficie de división. O sea, cuando nosotros aprendemos de que están los bronquios principales, derecho, izquierdo, después los lobares, después los segmentarios, y después de los segmentarios estaban los bronquiolos, todos esos bronquiolos se dividen hasta generar la generación 23. Cuando entramos a la generación 20 a 23, estamos hablando de esta zona de transición donde hay algunos conductos alveolares. Y la zona respiratoria, que es la zona pura de intercambio gaseoso, es la zona número 23, que son la zona de los sacos alveolares, principalmente alveolos. Entonces, nos vamos al texto. Entre la tráquea y los sacos alveolares, las vías respiratorias se van a dividir 23 veces, ¿ya? Y esa división le da la conformación de este árbol bronquial. Estas 16 generaciones de primeras hasta los bronquiolos terminales van a formar la zona de conducción. Las 6 o 7 generaciones siguientes van a ser la zona de transición. Y en esta zona vamos a hablar de bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, hasta los conductos alveolares. Y los alveolos comienzan a aparecer recién entre la generación 17 a 19, pero conforman la zona respiratoria solo los sacos alveolares en la zona 23. Y eso es típica pregunta de prueba. En las zonas de conducción son importantes porque las vías aéreas van a estar recubiertas por células secretoras de moco y cilios, que van a hacer eliminar las partículas inhaladas a través de este batido rítmico de los cilios junto al moco. Por lo tanto, a nivel de tráqueas y bronquios principales, vamos a poder desplazar estas partículas hacia la región central.
y a nivel de tráquea poder expulsarlas a través de la tos. Las paredes de las vías aéreas de conducción están formadas por músculo liso. ¿Se acuerdan cuando les mostré el cuadro y les indicaba hasta dónde había musculatura lisa? Este músculo liso es muy importante porque le permite la estabilidad a la vía aérea y está inervado por el sistema simpático y por el sistema parasimpático, que tienen efectos opuestos sobre el diámetro de la vía aérea. Por lo tanto, que nuestra vía aérea se mantenga abierta o cerrada va a depender del control del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Qué es lo que hace este sistema? Nosotros tenemos neuronas adrenérgicas simpáticas, que lo que van a hacer es activar a los receptores beta 2. ¿Dónde están estos receptores beta 2? Van a estar situados en el músculo liso de los bronquios. ¿Se acuerdan que hablamos que nosotros tenemos una capa mucosa, una capa de musculatura lisa y una capa externa, ¿sí? Dentro del músculo liso, en esta capa muscular, estos músculos tienen receptores y estos receptores son importantes porque van a producir la relajación de la vía aérea. Por lo tanto, cuando las neuronas adrenérgicas simpáticas activan a los receptores beta 2 situados en el músculo liso bronquial, lo que va a ocurrir es que el músculo liso se va a relajar y va a permitir dilatar la vía aérea, por lo tanto la persona puede respirar sin ningún problema. Estos receptores se activan por la adrenalina circulante liberada en la glándula suprarrenal, que se acuerdan dónde está ubicada, a nivel superior del riñón, en el polo superior. Las neuronas colinérgicas parasimpáticas lo que hacen es un trabajo inverso. Si el sistema simpático genera relajación de la vía aérea y mayor dilatación, cuando se activa el sistema parasimpático ocurre algo opuesto, ¿ya? Aquí ya no son las neuronas adrenérgicas, acá las neuronas son colinérgicas parasimpáticas. ¿Qué es lo que hacen estas neuronas colinérgicas parasimpáticas? Activan a los receptores ahora muscarínicos, ¿ya? Ellos no activan a los beta 2, a los muscarínicos, lo cual da lugar a la contracción y constricción de la vía aérea. O sea, la vía aérea se cierra y a esa persona le va a costar respirar. Por eso es importante entender que nosotros vamos a tener medicamentos que van a estimular a los receptores beta 2. Por eso cuando una persona se enferma y tiene su vía aérea inflamada, se le dan medicamentos que se le depositan y se unen a los receptores beta 2 y lo que van a generar es que se dilate la vía aérea para que pueda entrar más aire. Y esa función principal ocurre, por ejemplo, cuando inhalamos o se le indica al paciente el uso del salbutamol. ¿Ya? Hay medicamentos que ayudan a la broncodilatación. Por lo tanto, los cambios en los diámetros de la vía aérea de conducción da lugar también a cambios en la resistencia. O sea, si yo tengo una cañería más abierta, el flujo de esa cañería va a ser mayor, ¿sí? Pero si yo esa cañería empiezo a cerrar la llave, ¿cómo va a ser el flujo? El flujo va a ser menor, ¿ya? Por lo tanto, el diámetro de la vía aérea va a influir en los cambios de resistencia al flujo aéreo. Por eso es tan importante entender, y aquí estamos entrando a conceptos de física del sistema respiratorio, entender que mientras más abierto esté la vía aérea, menor resistencia al flujo aéreo, ¿ya? Por lo tanto, entra un buen flujo, no hay problema, pero cuando tenemos una área o un diámetro menor de la vía aérea, la resistencia aumenta, por lo tanto son inversamente proporcionales, y si la resistencia aumenta, el flujo se modifica, ¿ya? Por lo tanto, hay un menor flujo. De esta forma, los efectos del sistema nervioso autónomo sobre el diámetro de la vía aérea tienen efectos predecibles sobre la resistencia de la vía aérea y sobre el flujo aéreo. Los efectos más notables son los de los agonistas beta 2 adrenérgicos que se emplean para dilatar la vía aérea en los pacientes con asma. Como les dije yo, el salbutamol es un gran ejemplo para el manejo de la crisis asmática.
Ahora, tomamos un poco la zona respiratoria. Ya cuando tomamos esta zona respiratoria, hacemos el recuerdo que estamos hablando de la zona de los sacos alveolares bronquiolos respiratorios. ¿Ya? Como observamos en la imagen, vamos a encontrar la zona de los bronquiolos respiratorios y los sacos alveolares. En esta zona, los alvéolos son evaginaciones en forma de saco de las paredes de los bronquiolos respiratorios. O sea, la misma pared de los bronquiolos son las que forman después, a través de esta evaginación, los alvéolos. ¿Ya? Por lo tanto, todos tienen el mismo origen en sí. Cada pulmón tiene aproximadamente 300 millones de alvéolos. O sea, imagínense la cantidad de alvéolos que tenemos dentro del pulmón. El diámetro de cada uno de ellos es de unos 200 milímetros. Por lo tanto, tenemos 300 millones de alvéolos. ¿Ya? Una gran área de superficie para intercambio. La unidad ventilatoria, cuando hablamos de la unidad ventilatoria tenemos que ver varios conceptos. Uno, el bronquiolo terminal unido al bronquiolo respiratorio y a los sacos y alvéolos van a formar un lobulillo. ¿Ya? Este lobulillo, si yo lo quiero llevar a la unidad funcional respiratoria, yo saco parte del lobulillo, que sería el bronquiolo terminal, y un acino, que es la unidad funcional respiratoria, va a estar compuesta por un bronquiolo respiratorio, sacos alveolares y alvéolos. Por lo tanto, la zona transicional y la zona respiratoria lo conforman el acino pulmonar. Un acino pulmonar se define como la región del pulmón proporcionada por un primer orden de bronquiolo respiratorio, y este bronquiolo respiratorio va a incluir bronquiolos, ¿no es cierto?, respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares distales que van a estar distal a un bronquiolo terminal. O sea, desde el bronquiolo respiratorio hacia abajo forman el acino, ya, con formar un lobulillo. Un pulmón humano contiene